En efecto, Mahoma viajó hasta Jerusalén en su viaje nocturno. Visitó una ciudad cristiana que era la joya de la corona del Imperio bizantino. Desde su sede en Constantinopla, Bizancio había controlado Jerusalén desde principios del siglo IV. Durante ese tiempo habían cristianizado la ciudad. Su decisión de legalizar y favorecer el cristianismo impulsó la importancia de la Tierra Santa y los lugares asociados al nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. Los bizantinos levantaron la Basílica del Santo Sepulcro en el lugar de la crucifixión. Miles de peregrinos cristianos visitan la Ciudad Santa. Monasterios e iglesias la pueblan por doquier. Sin embargo, el Templo de la Montaña fue considerado como un lugar maldito y convertido en un vertedero. Ignoraron completamente el Templo de la Montaña. Lo utilizaron para cultivar pepinos y robaron las viejas piedras del templo judío para edificar sus casas. La destrucción del templo constituía un relevante símbolo teológico, puesto que significaba que el favor de Dios había pasado del pueblo judío a la iglesia cristiana. Bajo el control bizantino, a los judíos solo se les permitía visitar la ciudad una vez al año para que pudieran rezar y llorar por la destrucción de su templo. Este mosaico de un mapa bizantino de Jerusalén del siglo VI nos muestra una ciudad cristiana rodeada de muros y torres. Impulsados por el deseo de extender el mensaje de Dios, los musulmanes derrotaron al Imperio bizantino. En un breve periodo de tiempo, el dominio musulmán se extendió desde Afganistán en el este hasta España por el oeste, bajo el mando del califa Omar. Omar fue la gran figura. Él fue el califa que guió a los batallones de camellos fuera de la península arábiga, de Arabia Saudí. Su expansión fue tan exitosa que cuando vencieron a los bizantinos en la batalla de Armor, en agosto del año 636, no esperaron a aceptar su rendición. Continuaron expandiéndose y tomaron Siria y después Persia. Solo 2 años después regresaron para aceptar su rendición. Aquella fue la primera conquista incruenta en la historia de Jerusalén. El patriarca ortodoxo Sofronio, líder espiritual de los cristianos en aquella época, capituló personalmente ante el califa Omar. Sofronio guió a Omar a través de Jerusalén hasta la iglesia del Santo Sepulcro. En el momento de la oración, Sofronio invitó a Omar a rezar aquí. Omar rehusó, porque sabía que los musulmanes considerarían aquel lugar como un lugar santo. Lo que hizo fue salir afuera y orar en el patio de la iglesia del Santo Sepulcro, en el que fue erigida una mezquita con su nombre. Para evitar conflictos sobre el emplazamiento, Omar puso a la familia Nusayba al cuidado de las llaves de la iglesia del Santo Sepulcro. Esta tradición ha sido mantenida por los Nusayba hasta nuestros días. Nos encargamos de abrir y cerrar la iglesia desde el año 636 después de Cristo, cuando los musulmanes entraron en Jerusalén bajo el mando del califa Omar. Nuestra familia se hallaba entre las que vinieron a Jerusalén en aquel momento. Las llaves están en nuestro poder desde la época del califa Omar. Otra tradición cuenta que el califa Omar entró en Jerusalén a pie, en consideración a la ciudad santa. Cuando solicitó que el patriarca Sofronio le condujera al emplazamiento del Templo de la Montaña, este trató de confundirle, mostrándole la iglesia del Santo Sepulcro. El patriarca desconocía que el califa había sido informado de la localización exacta del templo por un judío que se había convertido al Islam. Sofronio apuntó entonces que la única manera de penetrar en el Templo de la Montaña era andando a gatas. El califa le contestó: arrodillémonos, por tanto, y le señaló para que se arrodillara con él.
La roca sagrada estaba cubierta de desperdicios que el califa Omar limpió con su brazo. Cuando Omar llegó a Jerusalén, probablemente en el año 637 o 638, se mostró escandalizado por el abandono del templo de la montaña y culpaba a los cristianos de ello, porque a su modo de ver, los cristianos debían haber respetado a sus predecesores, los judíos, al igual que el Islam había respetado a los dos pueblos de la Biblia, los cristianos y los judíos. Por eso, uno de los primeros actos de Omar fue garantizar que ni judío ni cristiano alguno sería desposeído de sus propiedades. Omar es descrito como una figura tolerante. Su triunfal entrada en Jerusalén es ensalzada por las leyendas y el folclore. Pero estas tradiciones son las únicas referencias que los historiadores poseen del paso de Omar por Jerusalén. Aquí surge un interrogante. ¿Vino Omar alguna vez a Jerusalén? Asumamos el sentir general de la tradición que sostiene que sí estuvo aquí. Jerusalén era importante y una de las primeras medidas que tomó Omar fue construir la mezquita de Al-Aqsa, más o menos en el mismo lugar en que se encuentra hoy. Mientras visitaba a sus tropas en Siria, Omar redactó una proclama para los habitantes de Jerusalén. Este es el pacto que yo, Omar, comandante de los fieles, otorgo al pueblo de Jerusalén. Les garantizo la seguridad de sus vidas, de sus propiedades, de sus iglesias y símbolos. Nadie será molestado ni perseguido por su religión. No se produjeron conversiones forzosas de cristianos. Los cristianos podían conservar sus iglesias y propiedades. No estaban obligados a convertirse al Islam. Cuando se extendieron por Persia, sí que se produjeron conversiones de infieles, pero un infiel es todo aquel que no es judío, ni musulmán, ni cristiano. Bajo el nuevo dominio musulmán, a los judíos se les permitió regresar a Jerusalén. Algunas familias judías se encargaban del mantenimiento del templo de la montaña e incluso estaban exentas de pagar los impuestos que gravaban a la mayoría de los no musulmanes. 7 años después de la conquista de Jerusalén, el califa Omar fue asesinado y el desorden político continuó con el asesinato de Husein, el único nieto de Mahoma. El asesinato de Husein por los omeyas, soberanos musulmanes de Damasco, provocó una división dentro del Islam que aún perdura en la actualidad. Durante este periodo, la islamización de Jerusalén no fue completa y la mayoría de sus habitantes seguían siendo cristianos. Una teoría sugiere que los omeyas, nuevos gobernantes de la ciudad, construyeron la cúpula de la roca en el año 691 con el fin de atraer a los cristianos hacia la nueva religión. La iglesia del Santo Sepulcro está en Jerusalén. Los momentos más importantes de la vida de Cristo acaecieron en Jerusalén. De manera que los musulmanes también deseaban demostrar su magnificencia y la de su religión. Por eso levantaron ese gran edificio, dentro de la ciudad vieja y enfrente de la iglesia cristiana del Santo Sepulcro, para así manifestar el poder y la cultura del Islam. Otra teoría expone que la cúpula de la roca fue erigida por motivos políticos, después de que la dinastía omeya hubiera perdido el control sobre la Meca a favor de sus rivales religiosos. Trataron de convertir Jerusalén en su centro religioso. En el siglo VII se produjo una revolución contra la dinastía omeya en la Meca. Eran numerosos los musulmanes que la visitaban anualmente. Y Abdel-Melik el Marwán, el califa omeya que construyó este edificio, en lugar de dejarles que acudieran a peregrinar a la Meca, quiso atraerlos a Jerusalén para así poder mantenerlos bajo su control. Por eso lo construyó así, con una gran plataforma en la que los peregrinos pudieran girar alrededor de la cúpula de la roca, como es tradicional en la Meca. La peregrinación a la Meca, el Hajj, es uno de los pilares del Islam, y los estudiosos actuales coinciden en señalar que ni siquiera un califa podría cambiar dicha institución. Creo que la teoría que afirma que fue construida como alternativa a la Meca es falsa. Es una leyenda promovida por una dinastía posterior. Fueron los abasíes los que la propagaron. Pero sabemos que en aquel mismo período
los peregrinos seguían acudiendo a la Meca. Y crear una alternativa a la Meca habría constituido una auténtica apostasía en lo que al Islam respecta, porque la Hajj, la peregrinación a la Meca, es uno de los fundamentos de la fe. Desde el período omeya, aquellos que no podían acudir a la Meca peregrinaban a Jerusalén. El viaje a Jerusalén está considerado una pequeña Hajj. Incluso en la actualidad, aquel que regresa de la Hajj a la Meca es tradicionalmente saludado con las palabras: ojalá puedas visitar también Al-Quds en Jerusalén. La Cúpula de la Roca, la más antigua edificación musulmana que ha permanecido prácticamente inalterada durante 1300 años. Los omeyas construyeron su civilización sintetizando elementos de las culturas que habían conquistado. Eso es algo que se deduce de cada detalle de esta estructura. Las culturas bizantina, persa, copta y siria son fácilmente reconocibles en el interior del edificio. Resulta imposible distinguir qué cultura es la dominante en toda la cúpula, pero se aprecia con facilidad el agrupamiento de diferentes culturas. Se puede decir que se trata en conjunto de una construcción árabe-islámica, pero formada por pequeños retazos procedentes de otras culturas. El Islam cocinó todos esos elementos en la misma olla, y esa olla es la Cúpula de la Roca. El diseño de la Cúpula de la Roca, el lugar desde el que Mahoma ascendió al cielo, está impregnado de significado místico. La arquitectura musulmana se esforzó por imitar el paraíso en este mundo. Se da por sentado que el paraíso posee 8 puertas, una más que el infierno, porque la misericordia de Dios es mayor que su ira. Es por eso que el número 8, el número del paraíso, es una constante en su diseño. 8 son las escaleras que conducen al plano de la cúpula. 8 galerías de arcos completan la simetría del edificio. La extraordinaria armonía que emana de la Cúpula de la Roca es debida a la precisión matemática con que todas sus dimensiones se desarrollan a partir del círculo central que rodea a la roca. Es, sin lugar a dudas, la más hermosa construcción islámica que conozco, y cronológicamente, la más antigua edificación monumental islámica. Tuvo que ser construida por los cristianos de Siria, porque ese diseño era muy común. Esa forma octogonal no es particularmente islámica. Más bien se trata de reminiscencias de las iglesias monumentales. Todo es una expansión del círculo original hasta alcanzar el octógono. Y entonces, para dotarlo de verticalidad, lo despliega sobre un lado. Por eso provoca esa agradable impresión de que todo cuadra, todo está proporcionado. En el cilindro que soporta la cúpula, ventanas profusamente decoradas permiten que penetre la luz. El diseño interior del octógono responde a un criterio definido: destacar las coronas y joyas de los reinos derrotados por el Islam. Las columnas interiores son como las que soportaban los arcos y cúpulas de las iglesias bizantinas. Los diferentes estilos arquitectónicos alcanzan una sorprendente armonía estética. El interior, en su conjunto, se erige con un monumento a la lucha musulmana por derrotar al imperio bizantino. La caligrafía es un llamamiento directo a los cristianos para comunicarles que el Islam es la religión verdadera que sustituye a sus imperfectas predecesoras. Es una declaración política. Ojalá todas las declaraciones políticas fueran realizadas con la misma elegancia y belleza. Las inscripciones que se pueden observar constituyen una auténtica invitación a los cristianos para que no hablen de la divinidad de Cristo, ni de la Trinidad, ni de María como Madre de Dios. Es un mensaje claramente dirigido tanto a los judíos, porque está situado encima